El Museo al Aire Libre de la Castellana es un museo que está formado por esculturas, que está situado en el espacio público y es en un edificio cerrado. En este, las obras se integran directamente con el entorno urbano que las rodea. El objetivo de este tipo de museos no es otro que acercar el arte al público. Cualquier persona puede contemplarlo sin pagar entrada ni entrar a un museo tradicional. Con ellos, lo que buscan es eliminar las barreras físicas y sociales que a veces existen en los museos tradicionales. En el caso del Museo de la Castellana, el proyecto consiste en un conjunto de esculturas contemporáneas que están instaladas bajo un paso elevado que conecta las calles Juan Bravo y Eduardo Dato sobre el Paseo de la Castellana. Este espacio estaba originalmente pensado para infraestructuras de tráfico, pero se fue transformando en un lugar cultural donde se combina arte, arquitectura y urbanismo en un mismo espacio. En cuanto a los precedentes, este museo no surge de forma aislada, sino que forma parte de una tendencia internacional que comenzó a desarrollarse sobre todo a mediados del siglo XX, cuando muchos de los artistas y urbanistas comenzaron a reivindicar la importancia de la integración del arte con el espacio público. Un ejemplo significativo de esto es el de Clore Murer Museum, que desde hace 50 años incorporó un amplio jardín de esculturas donde las obras dialogaban con un paisaje natural. Otro referente importante es la Fundación Maeg, inaugurada en 1964, que integró esculturas modernas en espacios abiertos, combinando arquitectura, naturaleza y arte contemporáneo. En este contexto, el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana recoge esta herencia y la adapta en el ámbito urbano, aplicando estos principios no en un parque o en un jardín, sino en un espacio de la ciudad, lo que lo convierte en un caso especialmente innovador dentro del panorama español. En cuanto al origen del museo, vamos a comenzar con el contexto histórico. Este tipo de museo al aire libre comienza a desarrollarse en España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando algunos parques y jardines comienzan a incorporarse tras las esculturas como parte del propio paisaje. El concepto sólido de museo al aire libre se consolidó entre los años 50 y 60, tras la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos de los artistas y urbanistas defendían que el arte debería salir de los museos tradicionales y formar parte del público, además de integrarse con los espacios urbanos y las ciudades. En los museos al aire libre, las esculturas se sitúan en plazas, parques o espacios urbanos, lo que permite que cualquier persona que pasee por la ciudad pueda contemplar sus obras. El Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana comenzó como proyecto en los años 70. Aproximadamente en este año surge la idea de transformar el espacio que había bajo el puente Juan Bravo en un museo de escultura. En cuanto a la relación de este museo con el puente de Juan Bravo es fundamental, ya que el puente no solo sirve como infraestructura urbana, sino que también define la concepción espacial y artística del museo. La elección de este espacio fue estratégica. Originalmente, el área bajo el puente era un espacio residual, poco utilizado y prácticamente olvidado dentro del entramado urbano de Madrid. Convertirlo en un paseo al aire libre permitió transformar un entorno infrautilizado en un lugar de cultura, paseo y contemplación artística. Los visitantes pueden observar las esculturas desde la parte inferior del puente o desde el propio paseo elevado, generando un diálogo constante entre la obra, la arquitectura y el entorno urbano. El artista Eusebio Sempere, principal impulsor del museo, del cual hablaremos más adelante, comprendió la importancia de esta relación y diseñó elementos del puente, como por ejemplo las barandillas, para que encajaran con las esculturas y reforzaran la integración entre el arte y el espacio urbano. Su objetivo no era únicamente colocar las esculturas debajo de un puente, sino crear un entorno donde el arte y la arquitectura se complementaran, convirtiendo la infraestructura en parte del recorrido cultural. Además, la relación con el puente refuerza el carácter público y accesible del museo. Al estar situado en un espacio abierto, integrado en la ciudad, no hay barreras de acceso ni horarios estrictos, lo que permite que el museo cumpla con su función social: acercar el arte a todos los ciudadanos. Ahora hablaremos de los impulsores. Su principal impulsor fue Eusebio Sempere. Fue un artista y escultor español clave de la vanguardia española durante el siglo XX. Este fue especialmente reconocido por su trabajo en la escultura, la pintura y el diseño gráfico. Su obra se caracteriza por la abstracción geométrica, el uso del color y el interés por la integración entre arte y los espacios urbanos, tal y como se ve reflejado en este museo. Su papel en el museo fue fundamental, ya que propuso transformar el espacio bajo el puente de Juan Bravo. Más allá de ser el impulsor, este se encargó también de diseñar los elementos arquitectónicos y urbanos que se asociaban con el museo, como las barandillas del puente,
tratando de crear un diálogo entre la obra de arte y la infraestructura. Su idea principal era que la estructura abstracta española tuviera un espacio público donde pudiera ser contemplada libremente, acercando el arte moderno a todos los ciudadanos. Gracias a su influencia pudo conectar con otros artistas vanguardistas como Chillida, Serrano y Chirino, para que donaran algunas de sus obras a este museo. Es importante destacar también el papel de Julio Martínez Calzado y de José Antonio Fernández Ordóñez, ambos ingenieros responsables del diseño y construcción del puente de Juan Bravo. Su intervención fue fundamental desde el punto de vista urbanístico y técnico, ya que el diseño estructural del puente generó el espacio bajo el cual se ubica el museo. Otro de los impulsores fue el Ayuntamiento de Madrid, ya que este museo es de carácter municipal, por lo que el Ayuntamiento fue decisivo para su promoción, financiación y gestión. Y además se encargó de la adquisición, conservación y mantenimiento de estas obras. Muchos artistas colaboraron activamente cediendo o donando sus obras. Entre los más destacados entran Eduardo Chillida, Pablo Serrano, Martín Chirino, Andreu Alfaro, Francisco Sobrino o Joaquín Vaquero Turcios. Su participación fue fundamental para que el museo tuviera una colección representativa de la escultura abstracta española de los años 60 y 70. La procedencia de las obras se puede dividir en tres categorías. En primer lugar, las donaciones de los artistas, ya que muchos de los escultores que participaron en el proyecto decidieron donar sus obras para apoyar la iniciativa, como los comentarios anteriormente. La cohesión o depósitos de obras, ya que en algunos casos las esculturas pertenecían a los propios artistas o a las instituciones culturales, pero se cedieron temporalmente o en un depósito para su exhibición en el museo. Y por último, los encargos y adquisiciones municipales, ya que además de las donaciones y cesiones, el Ayuntamiento realizó adquisiciones directas y encargos a artistas seleccionados. En cuanto al caso de la Sirena Varada en los años 80, esta es una de las esculturas más emblemáticas del museo, elaborada por Eduardo Chillida entre 1924 y 2002. Esta pieza está realizada en hormigón armado y se encuentra suspendida mediante cables bajo el puente de Juan Bravo, creando la sensación de que flota en el aire. Su concepción y ubicación hacen que sea un ejemplo perfecto de cómo la escultura abstracta puede dialogar con el entorno urbano. Sin embargo, en los años 70 la obra generó una gran polémica que estuvo relacionada con motivos tanto técnicos como políticos y culturales. En 1973 la escultura fue retirada del puente. Oficialmente se argumentó que la decisión respondía a razones de seguridad, ya que la suspensión de la pieza requería un mantenimiento especializado y existía riesgo potencial para no desarmarse. Sin embargo, muchos historiadores y críticos interpretan que también existieron motivaciones ideológicas y políticas, ya que en España todavía estaba bajo la dictadura franquista y el arte abstracto y moderno a menudo entraba en conflicto con los criterios estéticos del régimen, que favorecían formas más figurativas y tradicionales. La instalación de una obra tan moderna y experimental en un espacio público podía generar tensiones, especialmente por su tamaño, su ubicación visible y la ruptura con la estética urbana convencional de la época. Tras su retirada, la Sirena Varada no desapareció, sino que viajó por diferentes exposiciones, lo que permitió mantener su visibilidad en contextos culturales más favorables. La escultura se exhibió en lugares como la Fundación Maguet en París y la Fundación Miró en Barcelona. Finalmente, en 1988, la obra regresó a Madrid y se instaló de manera definitiva en el museo, donde sigue siendo una de sus piezas más representativas. Cuando recorremos el Museo de Escultura al aire libre de la Castellana, es fácil pensar que todas las obras forman parte de un mismo conjunto homogéneo. Sin embargo, si nos detenemos a observarlas con un poco más de atención, descubrimos que las esculturas pertenecen a dos generaciones muy distintas que representan dos momentos clave en la evolución de la escultura española del siglo XX. La primera de estas generaciones es la conocida como vanguardia histórica, formada por artistas que durante las décadas de los años 20 y 30 comenzaron a romper con el arte académico tradicional. Estos escultores abrieron nuevos caminos formales y conceptuales, apostando por la experimentación y por una forma diferente de entender la escultura. En el museo están representados artistas como Alberto Sánchez, Julio González y Joan Miró. Predominan materiales como el bronce y otros metales y se emplean técnicas tradicionales como el modelado y la fundición, aunque con un enfoque innovador. Las formas suelen ser más orgánicas, estilizadas o simbólicas y el interés principal está en el volumen, el equilibrio y la expresión formal. En cambio, el segundo gran grupo de esculturas pertenece a la generación de los años 50, una generación marcada por el contexto de la posguerra y heredera del espíritu vanguardista anterior a la guerra civil. En estas obras se produce un cambio muy evidente tanto en los materiales como en las técnicas y en la relación con el espacio, y encontramos artistas de gran reconocimiento internacional como Eduardo Chillida o Martín Chirino,
cuyas obras suponen un cambio muy evidente tanto en los materiales como en las técnicas empleadas. Aquí se utilizan materiales industriales como el acero, el hierro o el hormigón, y técnicas como la construcción, el ensamblaje, la soldadura o el vaciado. Son obras que establecen un diálogo con el entorno urbano, con el puente, con el recorrido del peatón y con el espacio. No están pensadas para ser vistas desde un único punto de vista, sino que obligan al espectador a moverse, a rodearlas y a descubrirlas poco a poco. El Museo de Escultura al Aire Libre no es solo una colección de esculturas individuales. Fue concebido como un espacio urbano integrado donde el entorno está compuesto por piezas que funcionan como partes activas del proyecto artístico y del recorrido que tiene que seguir el espectador. La idea de incorporar mobiliario urbano artístico surgió con el mismo proyecto del puente que sostiene todo el espacio. Los ingenieros Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón, junto con el artista Eusebio Sempere, diseñaron no solo la estructura física, sino también los elementos que acompañan a la persona en su visita por el museo. Uno de los elementos más destacados es la fuente cascada con estanque, situada bajo el extremo del puente. Esta obra fue diseñada por Eusebio Sempere al mismo tiempo que se construyó la estructura del museo y sirve tanto como pieza funcional como elemento estético y sensorial. La fuente cascada rompe la monotonía visual bajo el puente, aporta un ritmo dinámico que contrasta con las formas abstractas de las esculturas y convierte el espacio en un lugar para detenerse, caminar alrededor y contemplar el movimiento del agua con el arte como fondo. También diseñados por Eusebio Sempere, varios bancos de piedra artificial forman parte del conjunto y son pensados para acompañar al visitante en su experiencia. Su colocación es estratégica. Están situados en zonas donde las personas pueden detenerse, observar las esculturas o mirar el agua. Este tipo de mobiliario permite que el paseo sea una experiencia contemplativa completa, donde el espectador puede elegir participar activamente, acercándose o tocando, o detenerse y observar desde un punto cómodo. Otro elemento urbano muy importante son las barandillas de hierro diseñadas por el mismo Sempere. No se trata de barandillas normales pensadas solo para la seguridad, sino de un elemento artístico más dentro del conjunto. Estas barandillas están formadas por dos capas de hierro. En la parte delantera aparecen formas curvas en forma de S o círculos, mientras que en la parte trasera hay barras rectas. Al caminar junto a ellas, estas formas se superponen visualmente y generan una sensación de movimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista en el que se miren y del movimiento del espectador, las formas parecen cambiar, lo que hace que la experiencia sea dinámica y no estática. El estanque, las fuentes, los bancos, las barandillas y otros detalles urbanos como las escaleras o las pasarelas forman un diseño unitario que integra arquitectura, ingeniería y arte bajo una misma idea. Marca pausas y puntos de vista y contribuye a que el museo sea un espacio de convivencia urbana y no un simple punto de exhibición aislado. El museo se conserva pero requiere mantenimiento constante y restauraciones periódicas debido a su exposición exterior. El hecho de que esté al aire libre lo convierte en un espacio vulnerable a factores ambientales y urbanos que afectan la integridad de las esculturas. Están constantemente expuestas al clima, a la contaminación, al polvo de la calle y al tránsito constante de personas y vehículos. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un proyecto de restauración y conservación de 13 a las 17 esculturas del museo, con una inversión de 70.000 euros. Esta intervención parte de un mantenimiento periódico necesario por la exposición continua de las obras. Las piezas intervenidas incluyen algunas de las obras más emblemáticas, como Plaza Escultura de Gustavo Torner, Mediterránea de Martín Chirino, Un Mont per Infants de Andreu Alfaro, Toros ibéricos de Alberto Sánchez y la Petit Fossil de Julio González. Estas restauraciones han incluido análisis individuales de materiales para comprobar cómo afectan a cada pieza, limpiezas específicas según la técnica y material de cada obra y reparaciones puntuales de elementos dañados. Además de la intervención general, hay casos concretos que requieren atención individual. Por ejemplo, la obra móvil de Eusebio Sempere ha sido objeto de restauración específica, ya que tras un análisis técnico se detectó que presentaba oxidaciones por humedad y contaminación, desplazamientos en tubos y anclajes y desgaste debido a que la pieza oscila con el viento, como parte de su diseño. El museo no tiene el mismo nivel de fama o visibilidad que otros museos tradicionales de Madrid, como el Prado o el Reina Sofía. Es común que muchos madrileños lo perciban más como un paseo público con esculturas que como un museo formal. Esto se debe en parte a que no hay entradas, ni taquillas ni horarios, y porque forma parte del entorno urbano del Paseo de la Castellana. Por otra parte, aunque no existen cifras oficiales publicadas sobre el número de turistas que lo visitan, el museo aparece en varios recursos del turismo como un punto de interés cultural accesible y gratuito, recomendado para quienes quieren ver arte fuera de los museos tradicionales, y en algunos textos periodísticos lo describen como uno de los secretos mejor guardados de Madrid. A diferencia de museos como el Prado o Reina Sofía, no hay datos que indiquen que este reciba grandes cifras de turistas, como ya he dicho, y esto encaja con la idea de que, por desgracia, no es una parada obligatoria en las guías principales o en las rutas principales de turismo exigente.